experiencia que hemos tenido en computación evolutiva, en particular en el dominio energético, viendo algunas aplicaciones en las que hemos estado trabajando, algoritmos para ciertas aplicaciones en redes inteligentes. Como ya mencionaba Irving, pues yo soy catedrático, estoy en el CICESE, en la unidad de transferencia tecnológica de CICESE, en Nayarit. El CICESE es uno de los centros públicos CONACYT, que tiene su sede principal en Ensenada, Baja California, y tiene 3 unidades foráneas. Una en La Paz, que es la más antigua, la de Monterrey, y del 2001 se fundó, y la más reciente, la de Tepic, que es donde estoy, pues se fundó en el 2014, hace poco más de 6 años, y somos 6 investigadores. Bueno, esto es un poco de cómo es la unidad vista desde afuera, y hablando muy poco de mí, porque ya comentaba Irving sobre mi currículo. Pues yo soy mexicano por naturalización, cubano de nacimiento, y tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de La Habana, y luego pues hacer el doctorado en el INAOE, donde también después pude hacer un postdoctorado. Y bueno, pues he estado muy relacionado con los temas de energía en proyectos aplicados y en proyectos teóricos, en particular en proyectos del semieólico, de ese, digamos, megaproyecto, el Centro Mexicano de Innovación en Energía, en particular en energía eólica. Entonces, en la plática, pues vamos a ver algunos problemas de optimización en el marco de las redes inteligentes. Vamos a platicar sobre los algoritmos evolutivos que se han utilizado en este contexto, y adicionalmente a eso vamos a centrarnos en una competencia, en un tipo de competencias que se hacen, que hace la comunidad científica, que organiza la comunidad científica, que tiene incorporada una plataforma de pruebas. Y bueno, pues de los resultados que se han alcanzado en cada una de estas competencias, y finalmente pues un poco de qué tenemos en planes continuar haciendo. Bueno, pues en el marco de las... Voy a poner acá un poco menos, creo que mi pantalla no se ve totalmente, parte que quizás no se vea del todo. En el marco del dominio energético, de las aplicaciones en el dominio energético, pues hay digamos, diferentes áreas o diferentes nichos que han sido atacados con diferentes tipos de algoritmos. En particular, se han usado en algunos de ellos, en varios de ellos, los algoritmos evolutivos, ¿no? Uno de los problemas en los que he tenido experiencia, he trabajado en este tema del dominio energético, son los mercados eléctricos, los agentes de compra-venta para mercados eléctricos. Hay diferentes enfoques que se han utilizado para este tipo de problemas. Uno de ellos es el aprendizaje por refuerzo, y varios algoritmos en ese sentido, pero también se han utilizado otras variantes, otros enfoques basados en algoritmos evolutivos. De hecho, por allá del 2015, cuando estaba en el INAOE, pues estuvimos trabajando tanto en el enfoque desde el aprendizaje por refuerzo, y también desde el enfoque evolutivo. La idea de un agente es, tenemos un ente que trata de comprar y vender energía en el mercado al por mayor, también trata de posicionar tarifas en el mercado al por menor, que sean atractivas para los clientes, que sean más atractivas para los clientes que otras tarifas
expuestas por otros agentes, pero que a la vez deje ganancias. Y por otro lado, que esas tarifas no solo sean tarifas de producción, sino que también no solo sean tarifas para consumir, sino también hayan tarifas de producción, de forma tal que el portafolio de clientes en el mercado de tarifas pues esté balanceado respecto a la cantidad de energía que se produce y que se consume en los clientes de un agente. Otro de los problemas que se han atacado, en los que he participado en el dominio energético, es el tema de organizar las intervenciones, cómo organizar las intervenciones que deben hacerse en el sistema eléctrico, digamos en las redes eléctricas, en la parte de transmisión, para dar mantenimiento. O sea, en qué momento se pueden hacer durante un año, cuál es el momento ideal para hacer esos mantenimientos programados. Hay que tener en cuenta que hay líneas eléctricas que si las cortas, pues entonces es muy difícil que llegue energía por otras vías, ¿no? Incluso pudieras dejar sin energía una zona. Entonces, si tuvieras que dejar sin energía una zona, debería ser el momento en que menos esa energía se necesite. Si hay varias líneas que interconectan a una zona, pues igual hay que tener en cuenta las cargas que pueden manejarse por las diferentes líneas, ¿no? También hay que tener en cuenta que no es lo mismo en una época del año. En otra se necesitan recursos y esos recursos, que pueden ser desde materiales hasta humanos, no están disponibles en todo momento. Y pueden haber momentos en los que sean más caros esos recursos. Por ejemplo, los recursos humanos podrían ser más caros los días en fines de semana que los días entre semana o a ciertas horas. Entonces, eso es uno de los problemas en los que también hay que, digamos, optimizar en qué momento se va a realizar las intervenciones. Otro problema interesante es el problema de en las casas inteligentes o en este tipo de casas donde tenemos equipos que se pueden encender y se pueden programar, están conectados a internet, se pueden programar a diferentes horas del día, y asimismo la iluminación, pues también se pueden tomar decisiones sobre ella, pues en este caso también tenemos problemas de optimización, problemas que podemos solucionar con optimización con algoritmos evolutivos. Por ejemplo, cuál es el mejor momento para encender una lavadora. En México eso no es tanto problema, de hecho no es ningún problema, porque actualmente usted paga más o menos electricidad si se pasa de un conjunto de kilowatts que consume, pero no hay un precio diferenciado en la madrugada, cuando casi no se consume energía, en los momentos donde hay pico de energía. No hay esos momentos diferenciados como si los hay en Europa o en Estados Unidos, donde sí se hace más evidente la necesidad de optimizar recursos a nivel de una casa inteligente, incluso de una comunidad. Otro de los problemas, y es uno de los problemas en los que más hemos trabajado, es el manejo de recursos energéticos dentro de una microred. Una microred, tenemos un conjunto de consumidores, tenemos un conjunto de productores. De hecho, podemos verlos no como consumidores y productores, podemos verlos como, en inglés, prosumers, consumidores, productores. O sea, un mismo ente puede estar consumiendo en cierto momento y puede estar produciendo en otro momento. Entonces, en esa microred, pues podemos tener clientes, imagínense casas, ¿ya? Que pueda tener, algunas tienen paneles solares, otras quizás algunas tienen un aerogenerador, otras quizás tienen un vehículo eléctrico, donde ese vehículo eléctrico puede cargarse de la casa, pues almacenar energía a partir de la casa para luego usarlo como medio de transporte, pero también
se puede ver como una batería incluso móvil. Se puede cargar en otro lugar y puede darle energía a la casa, ¿no? Entonces, en ese contexto donde tenemos energías renovables, donde tenemos baterías, tenemos autos eléctricos, tenemos comportamiento de los usuarios, pues se requiere a nivel de microred, pues tomar decisiones sobre cuándo utilizar un tipo de energía, cuándo utilizar otra, y en qué momento, pues de plano, pues hay que ir al mercado a comprar energía porque no se puede satisfacer dentro de la propia microred. Entonces es un problema que hemos estado estudiando, un problema que la comunidad científica ha estado estudiando, y a partir de ahí surge una de las competencias de las que les voy a platicar. El problema se llama problema de gestión de recursos energéticos en entornos con incertidumbre. Incertidumbre porque lo que queremos es tratar de programar los recursos energéticos para las 24 horas del día siguiente. Queremos minimizar los costos operativos mientras obtienen ingresos de la venta de energía en los mercados de electricidad disponibles, pero la incertidumbre se da porque no sabemos, o sea, se puede saber, se puede estimar, pero con incertidumbre, el pronóstico de las condiciones climáticas. Tenemos incertidumbre en la demanda de la carga, porque aunque podemos tener perfiles de usuarios, los usuarios pueden mover, digamos así, ese perfil, sobre todo incluso si son la diferencia cuando hay algún día festivo, si hay un partido de fútbol importante, pues aunque usted tenga en su perfil que todos los días a cierta hora se consume, pues si sucede que es el mundial de fútbol, pues igual a cierta hora se encienden todos los televisores en toda la comunidad, ¿no? Entonces ahí hay incertidumbre. Por otro lado, también hay incertidumbre por los viajes de los vehículos eléctricos, y por supuesto los precios del mercado, aunque se pueden estimar, pues también agregan incertidumbre. Entonces, en este problema donde se quiere programar los recursos energéticos a las próximas 24 horas, pues las soluciones deben ser robustas a la incertidumbre. Entonces, este tipo de problemas es uno de los problemas de optimización más complicados, debido primero a que es un problema combinatorio. Hay que decidir qué recurso energético se va a usar y cuándo se va a usar. Por otro lado, no es un problema lineal, ¿ya? Y uno de los problemas más grandes es que existen muchísimos recursos energéticos. O sea, existen muchísimas variables de decisión. Podemos hablar, en un momento más voy a poner como todas las variables, pero podemos hablar de más de 3.000 variables. Y más de 3.000 variables estamos hablando de una comunidad pequeña. Si es una microred un poco más grande, pues podemos tener muchísimas más variables. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo acá, donde tenemos recursos energéticos para, en este caso, tenemos un total de 154.800 variables, por ejemplo. Estamos hablando de que tenemos 2.077 variables por cada periodo de tiempo, y como queremos hacerlo a 24 horas, hay que tomar decisión sobre esas 2.077 variables por cada uno de esos periodos de tiempo, ¿no? Eso para un caso de estudio, donde tendríamos 49.848 variables, y para otro caso de estudio, otra microred un poco más grande, pues llegamos a los 154.800 variables. Entonces, el tema de la dimensionalidad de la cantidad de variables sobre las que hay que tomar decisiones es un problema importante. Entonces, otro de los problemas, y pongo aquí problema 2020 porque el primer problema está asociado a una competencia que realiza la comunidad científica. En esa competencia, pues vamos a platicar un poquitico más adelante,
El primer problema que se trata de resolver, que se invita a la comunidad a resolver, es el problema de gestión de recursos energéticos con incertidumbre. Y eso es un problema que surge por ahí del 2017, se formaliza, digamos así, y sucede en la competencia del 2017, la del 2018, 2019. En el 2020 se plantea otro tipo de problema en esta competencia, asociado también a algoritmos evolutivos, asociado también al dominio energético, y es la optimización de ofertas en el mercado local. En este problema, un problema también que se da en una microred, pero ahora se tienen agentes podrían ser digamos, una persona, el dueño, digamos así, de cada casa, si lo vemos como una comunidad, donde ese agente trata de comprar, quiere planear qué cantidades de energía va a necesitar y a qué precio las va a comprar durante las próximas 24 horas. Y eso lo van a hacer los 24 agentes. Entonces, tenemos un algoritmo que a partir de un conjunto de condiciones, pues genere para cada uno de los agentes cuál podría ser esas cantidades de energía y precio a la que va a comprar y vender, de forma tal que en lo general la comunidad pues reduzca los costos, se reduzcan los costos de la energía, y adicionalmente, si se necesita energía y se tiene que ir al mercado al por mayor o comprarla de la red, que comúnmente es más cara, pues esa energía que se compra en el momento en que esté más barata. O sea, los costos en general de toda la comunidad, digamos así, se minimicen. Esa es la idea de este problema, ¿no? Imagínense que tienen una mesa directiva de un coto, de un fraccionamiento, donde tienen internamente hay que ponerse de acuerdo con cómo se van a comprar energía entre ellos, pero se quiere que como fraccionamiento el costo en general sea menor, ¿no? Sobre todo porque si hay momentos en los que no se compra internamente la energía, hay que ir a salir a buscarla a la red y puede comprarse la CFE, pues podría ser más caro. Esto es en el hipotético de que se pudiera hacer eso en México. Acá todavía no están dadas las condiciones. Y bueno, en ese problema, pues igual, ¿no? Pues digamos que tenemos un conjunto de variables, en este caso, digamos que para cada agente tenemos que tener los precios de la energía y la cantidad de energía y precio para cada uno de los agentes por las 24 horas. Y por supuesto, pues hay un conjunto de restricciones con las que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de energía máxima que se puede comprar, la cantidad de energía mínima que se puede comprar, las cotas en las que pueden estar los precios de energía, que en este caso es la misma, el umbral en el que se pueden estar los precios es la misma para todos los agentes, y por supuesto la cantidad de tiempo en las que hay que tomar decisiones para la planeación para las próximas 24 horas. Entonces, ese es otro de los problemas en los cuales se utiliza cómputo evolutivo, ¿no? ¿Y por qué utilizar en estos problemas de optimización? ¿Por qué son complicados? Pues bueno, ya lo había comentado, por su naturaleza combinatoria, su no linealidad y la cantidad de recursos. Y en esos casos, pues, cuando se dan esas condiciones, pues se pueden utilizar algoritmos evolutivos. De hecho, estos problemas de competencia están diseñados para que sean utilizados algoritmos evolutivos para solucionarlos. Entonces, para resolver estos problemas que he comentado, el problema de RM y también el problema de mercados locales, de compra-venta en mercados locales, pues se han utilizado varios algoritmos evolutivos.
En particular, se ha utilizado la evolución diferencial, ha sido de los más utilizados. Se ha utilizado el PCO en su versión clásica y también muchas variantes de PCO. En su momento, el PCO fue de los algoritmos que mejor funcionó para este tipo de problemas. Estamos hablando del 2017 al 2019. Dentro de esos algoritmos variantes de PCO está el PCO con mejor perturbación global, el BNS combinado con PCO y Differential Evolution. BNS es búsqueda con vecindad variable. Es un algoritmo no poblacional que va moviendo una solución cuando no encuentra una solución en su vecindad, digamos llega a un óptimo local, pues entonces cambia de vecindad, ¿no? Tiene un conjunto de vecindades por las que se puede ir moviendo. Entonces cambia de vecindad y comienza el proceso nuevamente. Eso a grandes rasgos, ¿no? Se utilizó mucho BNS, en principio los ganadores o los algoritmos que mejores resultados tenían eran los que incluían BNS. Por ahí también hay versiones como PCO evolutivo caótico, PCO combinado con Differential Evolution y de velocidad mejorada, híbridos, diferentes tipos de híbridos entre PCO y Differential Evolution. Por ahí también se utilizó un algoritmo de luciérnaga. Entonces, digamos que ese es como un poco el que se ha hecho para este problema en particular en el espacio del dominio energético para el problema de ERM, o sea, de manejo de recursos energéticos con incertidumbre, y también para el problema de mercadeo, en negociación de energía en mercados locales. Adicionalmente a estos algoritmos, pues nosotros estuvimos trabajando en este tipo de problemas y decidimos por ahí por el 2018 empezar a trabajar en un tipo de algoritmo que no había sido explorado. El algoritmo que quisimos utilizar, los algoritmos basados en estimación de distribución. Estos algoritmos son algoritmos muy parecidos a los algoritmos genéticos. La diferencia con un algoritmo genético es que en vez de tener un operador de cruce y luego para generar nuevos individuos y luego tener un operador de mutación, esencialmente lo que tiene es un operador que aprende la distribución de probabilidades, la distribución conjunta de probabilidades de las variables y luego, por simulación probabilística, genera los nuevos individuos o nuevos individuos teniendo en cuenta esa distribución de probabilidades. Eso hay algoritmos para el caso cuando las variables son discretas y algoritmos para cuando las variables son continuas. Entonces, esa fue nuestra primera idea, fue utilizar ese tipo de algoritmos que no habían sido utilizados, y nuestra segunda idea fue utilizar un algoritmo evolutivo celular, ¿no? Los algoritmos evolutivos celulares son algoritmos donde en vez de usted tener una sola población, usted lo que tiene son una grid, digamos una matriz, donde en cada celda tiene una pequeña población, pero sobre esa estructura, sobre esa matriz, usted tiene una estructura de vecindades. Por ejemplo, usted puede decir que una celda es vecina con la derecha, la de arriba, la de abajo, y la derecha, izquierda, arriba, abajo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que todas esas cinco, una celda y su derecha, izquierda, arriba, abajo, pues son una vecindad, ¿no? Y entonces, así usted tiene como pequeñas poblaciones que pueden estar solapadas. De hecho, están solapadas porque cada celda, la celda de al lado, pues también tiene derecha, izquierda, arriba, tiene 5, ¿no? Entonces, ese solapamiento entre celdas o entre subpoblaciones nos genera o nos da como positivo que tengamos diversidad, que podamos tener diversidad. En vez de estar evolucionando una sola población, estamos evolucionando subpoblaciones que tienen
colisión, digamos así, que tienen intersección entre ellas, que hay individuos que pertenecen a ambas subpoblaciones. Entonces, en general, un algoritmo evolutivo celular, tenemos subpoblaciones que se solapan, basado en una estructura de vecindades, y en cada vecindad está corriendo un algoritmo evolutivo, ¿no? Entonces, esa es como la idea general. Entonces, nosotros nos dedicamos a crear algoritmos evolutivos celulares, pero que estuvieran basados en estimación de distribución. Digamos, ese algoritmo que está en cada subpoblación, o fuera un algoritmo basado en estimación de distribuciones. Comenzamos por algoritmos que estuvieran de los más simples, los que asumen que, los algoritmos de estimación de distribución que asumen que no hay dependencias entre las variables. Entonces, así surge el algoritmo Kundan-Cauchy, nuestro primer algoritmo, donde esencialmente teníamos nuestra estructura, en vez de ser una matriz, era un anillo, ¿ya? Donde tenía cada elemento, tenía vecinos a la derecha y a la izquierda solamente, ¿no? Entonces, ahí, esa era nuestra estructura de vecindades. Y bueno, pues, y se llama Kundan-Cauchy, la C de celular, UMDA de UMDA, que es el algoritmo básico algoritmo basado en estimación de distribuciones, digamos el básico, el más simple de todos, y Cauchy, o N-Cauchy, porque utilizábamos como distribución de probabilidades, dado que las variables eran continuas, estaban en un espacio, las variables pertenecían a los números reales, las variables no eran discretas, pues entonces utilizamos como distribución de probabilidades la distribución normal combinada con la distribución Cauchy. Entonces, por eso el nombre. Bueno, y aquí el algoritmo de forma general, fue nuestro primer algoritmo. Esencialmente, pues, un ciclo general, se tienen las vecindades y luego para cada vecindad está corriendo un algoritmo UMDA, utilizando un Dan-Cauchy como distribución de una combinación de normal Cauchy como distribución de probabilidad. Y bueno, ese algoritmo nosotros por ahí lo estuvimos probando. Voy a pasar rápido en diferentes competencias. Estas competencias que les estaba comentando, que surgen en el 2017, tienen, junto con la competencia, se lanza un framework donde usted simplemente tiene que programar el algoritmo en un lugar, o sea, en una parte del código, y luego tiene una función que usted llama, que es la función de actitud, ¿no? Que eso usted no la tiene. Tiene que utilizar la misma codificación, una codificación estándar que nos da la plataforma, digamos así. Entonces ahí usted puede utilizar un algoritmo más simple, incluso pudiera utilizar algo como una búsqueda tabú o un simulating annealing o cualquiera de estos algoritmos más simples, no poblacionales, o algoritmos poblacionales, lo que ustedes deseen, ¿no? Y bueno, en esta plataforma, como le comentaba, la función de actitud es una caja negra. Esa función de actitud internamente se basa en una simulación que se hace de escenarios que tienen ya la incertidumbre. ¿Cómo se maneja el tema de la incertidumbre en la plataforma? Pues esencialmente se tienen perturbaciones de un escenario en particular, y esas perturbaciones de ese escenario, a partir de ahí se generan, por ejemplo, 100 posibles escenarios, y para mantener la incertidumbre, pues cuando usted llama a la función objetivo, cuando usted llama a la función de actitud, mejor dicho, a una solución, usted llama a la función de actitud, pues esa función de actitud lo que te da como resultado es el promedio de la actitud de 1%, por ejemplo, 10 de los 100 o de los 500 posibles escenarios, ¿no? Entonces, un promedio de la evaluación en solo 10 de 100 o 10 de 500 escenarios. Y de esa forma se maneja la incertidumbre para el problema de RM. Para los otros problemas, usted llama a la función objetivo y le da a la función, sí, objetivo, a la función de actitud y le da el resultado. Entonces,
Por acá un poco de las gráficas, de los resultados que fuimos obteniendo en diferentes momentos para diferentes momentos. Por allá hicimos diferentes comparaciones con nuestro, digamos, primer algoritmo. Agarramos todos los algoritmos que se habían hecho para esa competencia y el nuestro, y vimos los resultados, ¿no? Mientras más pequeña sea la barra, pues significa que es mejor, ¿no? Entonces el primer algoritmo nuestro pues estuvo entre los tres mejores. Lo hicimos a posteriori de la competencia, ¿no? Entonces tampoco tiene tanto valor quedar entre los tres después que ya pasó la competencia, ¿no? Hubiera sido ideal hacerlo antes de la competencia. Eso fue en el 2018. Para el problema que había en el 2018. Luego, pues dijimos, pues vamos a probar ahora esos mismos algoritmos del 2010, que se hicieron en el 2018 para la plataforma del 2019. Digamos, en la competencia que se hizo en el 2019, se utilizó el mismo problema de RM, pero se incrementó la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar los mismos algoritmos en aquel momento que ya existían en el 2018, en ese, digamos, problema más, ¿no? Y pues nuestro algoritmo quedaba de primer lugar en el momento en que hicimos estos experimentos por ahí. Sin embargo, cuando probamos esos eran los algoritmos del 2018 en la plataforma del 2019, ¿no? O sea, los del año anterior, ¿no? Cuando probamos ya con los del 2019, los que estaban haciendo los otros grupos de investigación, adicionamos los nuevos algoritmos, pues entre los nuevos algoritmos que surgieron, pues ahí nosotros no quedábamos tan bien, ¿no? Nuestro algoritmo no quedaba tan bien. Los que combinaban, de hecho, BNS, como les comentaba, con PCO, pues quedaban de primero, ¿no? En las primeras posiciones. Pues tenían mejores resultados que los de nosotros, incluso en algunos casos, casi hasta la mitad de lo que estábamos logrando nosotros. Entonces, por ahí nos dimos a la tarea de mejorar el algoritmo, ¿no? De ver qué estaba pasando con el algoritmo, y tratar de manejar la incertidumbre, que era algo que nos estaba fallando. O sea, como hay incertidumbre, pues eso significa que tú evalúas una solución y te da un valor, pero la siguiente, porque evalúa, tienes el promedio de 10, a lo mejor del 10% de los posibles escenarios, pero si la volvieras a evaluar, igual y te da un valor diferente, ¿no? Porque los 10% es aleatorio, entonces puede tocarte otro 10% de los posibles escenarios y por tanto, pues, puede darte un valor peor, ¿no? Entonces, digamos que nuestro algoritmo no estaba teniendo en cuenta ese detalle, y por tanto, pues, estaba quedándose, digamos, atrapado en falsos óptimos locales, ni siquiera en óptimos locales, en falsos óptimos locales. Entonces, bueno, pues decidimos participar en la competencia del 2020 y en estas nuevas competencias participamos con dos algoritmos, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a agarrar la experiencia que tenemos y vamos a crear ahora un EDA, o sea, vamos a agarrar, vamos a combinar. Una de las ideas fue, bueno, combinemos, salgámonos de la idea de Kundan-Cauchy y combinemos Differential Evolution con un algoritmo de estimación de distribución, ¿no? En dos fases, una fase de Differential Evolution y otra, ¿no? Porque quizás podíamos bajar, digamos, movernos hacia una zona del espacio directamente con el Differential Evolution, y ya que estuviéramos en una zona cercana, pues quizás con EDA pues podíamos movernos ya dentro de esa zona y llegar a la solución. Esa fue una de las ideas. Dividieron al equipo en dos, el grupo de trabajo en dos, y nos pusieron a trabajar en esa idea, y los otros nos pusimos a trabajar en la otra idea, que era el Kundan-Cauchy más, cómo mejorarlo, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue tratar de introducir algún mecanismo para tratar la incertidumbre.
la idea que se nos ocurrió fue el óptimo, ¿cierto? El óptimo global, pues en vez de tener solo el óptimo, ir guardando cuál era el mejor que teníamos hasta el momento y al final quedarnos con ese mejor, pues el óptimo global solo lo íbamos a ir actualizando con el mejor individuo de una generación, si el fitness promedio de los mejores K individuos era mejor que el actual óptimo global. O sea, tenía que darse ciertas condiciones respecto al mejor que teníamos en una iteración para poder considerarlo como un posible óptimo. O sea, no nos vamos a quedar con el mejor de cada iteración o ir guardando el mejor. No, vamos a ir guardando el mejor si se da ciertas condiciones en esa población, ¿no? Y la población es que el mejor es o sea, si el fitness del mejor, si el fitness promedio, a ver, o sea, vamos a actualizar el mejor, nos vamos a quedar con el mejor, lo vamos a pasar con el mejor hasta el momento. Si él su fitness es mejor que el promedio de los K individuos. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, y algunos ajustes de parámetros que hicimos respecto al tamaño de la población y a las celdas, el tamaño de las vecindades, pues nos dieron como resultado, pues que nuestro algoritmo, un Dan-Cauchy, para el problema de RM con incertidumbre, pues quedara de primer lugar, ¿no? En esa misma competencia es que se lanza el segundo problema, el problema de mercados de energía. Y para ese problema de mercados de energía, pues nosotros, el Kundan Cauchy quedó de quinto lugar. Entonces quedamos digamos, en un track, quedamos de primero, en el otro quedamos de quinto. O sea, al final se saca un ganador y tiene que ver con cómo te quedas, en qué posición estás en general, ¿no? Combinando ambos resultados y quedamos finalmente en primer lugar. Algo interesante aquí es que esto que están acá es un grafo donde están, digamos, cuando un algoritmo y otro no tiene diferencia significativa, pues no existe entre ellos, utilizando estadística, pues cuando no existe diferencia estadística significativa, pues no está la lista, ¿no? Entonces se puede ver que hay tres grupos en el primer conjunto, ¿ya? Y se puede ver también que hay como tres grupos para el segundo track. Nosotros pues estuvimos en el primer grupo encabezándolo para el primer track y estuvimos a mitad del segundo grupo para el segundo track, ¿no? Y bueno, aquí están los resultados en general. Tuvimos, bueno, aquí hay dos tablas, estos son están los del lugar del 6 al 12, participaron 12 algoritmos, los algoritmos del 6 al 12 pues no quedaron muy bien, y nuestro algoritmo, nuestros dos algoritmos que pusimos, el Kundan Cauchy más y el DEDA, pues quedaron en general en el primer y segundo lugar, ¿no? Como general de esa competencia. Nosotros nos fuimos muy felices con esos resultados en la experiencia, primer lugar y segundo lugar, y nos fuimos a otros retos, ¿no? En este caso, dijimos, bueno, ya este problema, pues vamos a ir trabajando en ellos, pero mejor vayamos a otro problema, el problema que yo les había comentado desde antes, el problema de decidir cuándo hay que hacer las intervenciones. Es un problema muy complejo. Un problema complejo porque adicionalmente a las muchas variables, existe el problema de que hay muchas soluciones que no son factibles. Hay muchas soluciones que no son factibles y entonces los algoritmos que estamos utilizando, los EDA, que trabajan con probabilidades, pues la forma de construir las soluciones, muchas de nuestras soluciones que construíamos, pues no eran factibles. Y
al final nos dimos cuenta que debíamos haber utilizado algún mecanismo basado en estimación de distribuciones, pero específico para este problema, que ayudara a construir soluciones factibles, ¿no? Porque pasábamos mucho tiempo, pasábamos mucho tiempo dedicado a que nuestra solución no era factible, ¿no? Nos daba soluciones en la población, teníamos muchos que no eran factibles, y entonces ahí o volvíamos a reconstruir soluciones o nos quedábamos solo con las factibles. Si nos quedamos con las factibles solos, pues entonces eran pocas, y luego nos volvían a generarnos soluciones no factibles. Bueno, nos fuimos muy felices con, este es un reto también que del 2020, estábamos muy felices porque con un primer conjunto de instancias que estábamos probando, pues nos daban buenos resultados, muy buenos resultados, ¿no? Sin embargo, cuando fuimos al segundo set de instancias, a la clasificatoria, pues no, nos fue muy mal. Nos fue muy mal por lo que le comentaba de la construcción de que obteníamos muchas soluciones que no eran factibles en una misma iteración. Entonces, estábamos arrastrando ese problema durante todo el algoritmo, y ya no nos dio tiempo antes de la fecha, pues, construir un mecanismo o generar un mecanismo para construir soluciones factibles basadas en estimación de distribuciones. Y eso es un punto ahí en el cual queremos seguir trabajando. Y bueno, pues después de ese digamos, buena experiencia, en el sentido de que no siempre todo sale bien, pues nos enfrentamos a la competencia del 2021. La misma competencia, en este caso se eliminó el problema de RM como uno de los tracks, el mercadeo de energía en mercados locales fue uno de los tracks, y se agregó un nuevo track que tiene que ver con la respuesta a la demanda. La idea es hacer optimización, pero en este problema sí se le pueden dar indicaciones a los, digamos, a los electrodomésticos, ya, para que se enciendan o se apaguen en ciertas horas, ¿no? Entonces, ese fue el segundo track, un track dedicado a respuesta a la demanda o flexibilidad asociada a respuesta a la demanda en una microred, y el otro era el de mercados de agentes de compra-venta de energía en mercados locales. Y entonces, pues ahí probamos los algoritmos que teníamos anteriormente y no nos funcionaron, o sea, nos daban ciertos resultados, pero sentíamos de que no llegábamos a los resultados que queríamos, ¿no? Entonces pusimos a todos a hacer tormenta de ideas, y lo que se nos ocurrió con la experiencia que teníamos fue lo siguiente, ¿no? Se nos ocurre que casi todas las variables eran variables continuas. Entonces, pero cuando utilizábamos cualquier UMDA, cualquiera de los EDAs o los EDAs que habíamos probado, aún con la parte celular, teníamos un problema, ¿no? Y es que la distribución de probabilidades que estamos utilizando, o la función de densidad de probabilidad, la normal, o la Cauchy, o sea, la normal en particular, pues depende de la media y la varianza, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si habían dos valores, o si los mejores valores estaban a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y estaban equidistantes del centro, ¿no? Pues entonces la media me va a dar en el centro, ¿no? Entonces, digamos que teníamos un problema donde estamos convergiendo a puntos, o estamos divergiendo, realmente no estamos acercándonos a veces a las soluciones. Y entonces se nos ocurrió una idea basada en lo mismo que hacen los carteros, o sea, cuando se envían cartas o cuando uno quiere buscar una dirección en un lugar, ¿no? Uno no va directo, bueno, ahora ya hay GPS y uno va directo, ¿no? En el carro, ¿no? Tiempo atrás, pues uno decía, pues, lo primero que tengo que hacer es acercarme al pueblo, ¿no? Y si me acerco al pueblo, y me acerco a la cuadra donde está el pueblo, o sea, a la manzana donde está, ya yo sé que está entre calle tal y tal,
Y ya de una vez que yo llegue a la calle, pues caminando voy viendo los números, ¿no? Y aunque estén regados los números en la misma cuadra, pues podría encontrarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues nuestra idea fue cuadriculamos el espacio de búsqueda. Dicho de otra forma, discretizamos las variables, ¿ya? Y entonces hicimos un algoritmo celular que en tiempo real, pues discretizaba cada variable, la discretizaba, hacía todo como si fuera un UMA discreto, ¿ya? Y luego el resultado que mandaba a evaluar a la función objetivo lo redecodificaba. O sea, lo codificaba, digamos, en intervalos y después lo decodificaba a un valor real, que ese valor era el que iba a la función de actitud a evaluarse, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer un UMDA en Code UMDA, y eso montarlo dentro de nuestra plataforma de algoritmos celulares, en particular con una estructura de vecindades circulares, ¿no? Y bueno, nos daba buenos resultados. Sin embargo, faltaba esa segunda parte, ¿no? Nos faltaba la parte, ok, ya llegué a la cuadra, ya llegué a la manzana, y entonces ahora dentro de esa manzana, ¿cómo me muevo? Sí, porque ya sé que estoy en una zona, ¿no? Pero, porque dividí en intervalos, pero ahora ya estoy en esa zona, ahí cómo me voy a mover. Entonces, lo primero que se nos ocurrió, bueno, vamos a utilizar un algoritmo sencillo, el cleanbean para variables continuas, y ya una vez que estamos en la manzana, pues estamos en la zona, pues utilizamos ahora sí un algoritmo sobre el espacio continuo, ¿no? Y entonces esa fue la primera idea, y luego pues adicionalmente a eso dijimos, pues bueno, también vamos, y no queremos que al menos una de las soluciones iniciales de nuestro algoritmo, ¿ya? Sea una solución, digamos, que esté más cercana al óptimo, o sea, que haya pasado por un proceso de optimización. Y queremos que eso no sea costoso. Entonces también le incluimos en la parte antes, o sea, uno de los individuos, pues, era mejorado con un hill cleanbean para casos discretos. Y bueno, con ese algoritmo, que al final le llamamos HC de hill cleanbean 2 por el cuadrado, que lo tenemos antes, al principio y al final, reset UNDA, pues logramos los resultados que acá se ven, ¿no? Esencialmente, agarramos en el track 1, que era que era el que venía del año anterior, el de los mercados de energía, agarramos el segundo lugar, y para el track nuevo agarramos el primer lugar en la competencia. ¿Qué nos queda a futuro en nuestra experiencia y en este tipo de algoritmos que estamos desarrollando? Pues, por un lado, desarrollar estrategias para decidir dinámicamente el número de intervalos en este reset UNDA, eso para cada variable durante el proceso evolutivo, porque nosotros con experimentación estuvimos decidiendo, pues vamos a dividir en 5 intervalos, en 7 intervalos, en 11 intervalos y todas las variables. Sin embargo, consideramos que esa cantidad de intervalos podría decidirse dinámicamente durante el algoritmo, y eso pudiera hacer que se convergiera, digamos, más rápidamente. A lo mejor en principio eran pocos intervalos, podrían ser pocos intervalos, y después al final, pues que fueran muchos más intervalos, la cantidad de intervalos creciera. Por otro lado, también estamos trabajando en desarrollar estrategias para decidir dinámicamente el tamaño de las vecindades. ¿Y qué pasa con el tamaño de las vecindades? Si las vecindades son más grandes, pues lo que sucede es que hay mayor solapamiento. Y si hay mayor solapamiento significa que hay más individuos que pertenecen a dos vecindades a la vez. Y por tanto, eso hace que características que estén en una subpoblación pasen más rápidamente a otra población. Hay momentos en los que tu población general tiene mucha diversidad, y por tanto pudieras, para tratar de que no fuera tan diverso, pues pudieras, o para tratar de que no fuera tan diverso, pudieras acelerar, o sea, hacer que tuviera más solapamiento.
si hay poca diversidad, pues entonces pudieras tratar de que ese solapamiento fuera menor, ¿no? Eso se puede regular con el tamaño de la vecindad. Y al ser menor el solapamiento, significa que, digamos que son, incluso pudiera ser cero, esas son como subpoblaciones que van evolucionando de forma separada, y por tanto es de esperar que la diversidad, que una subpoblación se diferencie más de la otra, ¿no? Y aumenta así la diversidad de la población. Y eso es algo con lo que hay que jugar. De hecho, el uso de algoritmos celulares lo que nos ayuda es a tratar, a parametrizar, digamos así, la diversidad. Y bueno, finalmente, otro de los puntos es explorar el efecto en el proceso evolutivo de la detección de dependencias entre variables. Hasta ahora, todos los EDAs el EDA que estamos utilizando de fondo es un EDA, un UMDA, es decir, un EDA celular que aprende solo las distribuciones univariadas, o las probabilidades univariadas, y con eso se arma la distribución general, ¿no? Se asume que no existe dependencia entre las variables. Pero sabemos de antemano que hay dependencias entre las variables. Lo que pasa es que los algoritmos que aprenden dependencias de las variables son más costosos. Entonces tenemos que llegar a un arreglo de hasta qué punto costoso en tiempo de ejecución, costoso, estamos hablando de costo computacional. Entonces tenemos que llegar a una balanza, digamos así, tenemos que balancear costo computacional respecto a detección de independencias, o hasta qué punto si hay dependencias que podemos detectar y qué dependencias, pues aunque existan, podemos descartarlas, ¿no? O asumir el costo de descartarlas, de no tenerlas en cuenta. Bueno, pues hasta ahí la plática de hoy. Quería conversar sobre nuestra experiencia, digamos así, en este tipo de problemas de algoritmos evolutivos para aplicaciones en el dominio energético. Si quieren conocer más sobre lo que hacemos en CCSUT3, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias, Ansel. Entonces vamos a pasar a una sesión a ver si de los participantes alguien tiene una pregunta. Le invitamos a que pueda levantar la mano, o si gustan pueden escribir la pregunta en el chat y yo la puedo leer. Bueno, aquí hay varias preguntas que envía Ricardo Cázares. Y 3 preguntas. La primera dice: ¿qué parámetros se consideran para definir los pesos para la selección del generador o consumidor? Esa es la primera. La segunda dice factor de planta, impacto ambiental y capacidad disponible. Eso es lo que pregunta. Cuando pregunta sobre qué factores de peso, es que no entiendo la pregunta. El generador está hablando del framework, ¿no? Que creó la comunidad científica. Voy a abrir mi micrófono. Sí, por favor. Cuando pregunto sobre pesos me refiero a los algunos valores se deben de considerar para tomar la decisión sobre el generador de la energía. Es decir, cómo seleccionamos si va a ser una planta de energía fotovoltaica, una eólica, una nuclear, una convencional, dentro de la red, dentro del Smart Grid. En lo que nosotros hemos estado haciendo, nosotros no tomamos la decisión, nuestros algoritmos no toman la decisión sobre cómo conformar la microgrid. Digamos así que ya la microgrid está diseñada, ¿ya? Y dentro del problema ya están definidas como restricciones que no se puede hacer, digamos así, ¿no?
Entonces, cuando se decide que se va digamos, a utilizar la energía de los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿ya? O de un conjunto de vehículos eléctricos, entonces, esencialmente, nuestra decisión es, ¿se usan o no se usan? ¿No? O la cantidad con las que se usan, ¿no? Y ya internamente, digamos, el framework, digamos así, pues internamente hace los cálculos y ya nos dice si es una solución factible, si no es una solución factible, digamos así, ¿no? En nuestro problema, las variables tienen rangos donde, a menos que te salgas de esas cuotas, de esos umbrales, siempre las soluciones son factibles. Entonces, digamos que nosotros en la toma de decisiones no tenemos en cuenta esos elementos que comentas. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. En lo que se animan a hacer preguntas, eh, pues un tema muy interesante, Ansel, sobre todo ahora que tenemos en puerta una reforma energética, ¿no? Y en esta reforma energética, pues se está planteando que uno de los, digamos, involucrados, que es la CFE, pues ahora va a tener un rol, pues, dominante dentro de la generación de energía. Entonces, en estos esquemas en donde se simula, pues, la interacción o se simulan estas smart grids, eh, se pueden tomar en cuenta el que uno de estos agentes pues tenga un rol predominante o son totalmente libres, ¿no? Y qué pasaría si uno de ellos es, digamos, predominante, como en el caso de México, ¿no? Que por ley, pues uno es predominante. Interesante, ¿no? Todos, todos los, bueno, no puedo decir que todos, ¿no? Pero los que conozco, los frameworks que conozco, los simuladores que conozco, eh, realizados por la comunidad científica, o sea, creados, desarrollados por la comunidad científica, esencialmente miran hacia Estados Unidos y Europa, en el sentido de que de esa libertad donde todos tienen, donde no hay un predominante, ¿no? Donde todos están en el mismo, digamos, tienen las mismas facultades o tienen las mismas oportunidades, digamos así, ¿no? Entonces, de hecho, incluso en otro simulador, en PowerTAC, que es más de mercado de energía, la primera semana está el predominante y luego sale el predominante y entran los demás, ¿no? Entonces, digamos que mucho de lo que se está haciendo por la comunidad científica para control de microredes, para respuesta a la demanda, para manejo de recursos energéticos con incertidumbre, estos basados en que digamos que el clima les impacta, los renovables, pues lo que se está tratando de encontrar soluciones para tratar de evitar, de ver cómo evitar ese desbalance. Ese desbalance que al final se transforma en que, si existe desbalance, se transforma en que, si es desbalance de que sobra energía, se puede tirar la energía, y tirarla en el sentido de llevarla a grandes resistencias que la transformen en calor, ¿no? Por supuesto, tiene que estarse preparado para eso. Pero cuando hay el contrario, que es falta demanda, pues entonces es un problema. Entonces, la idea es que el sistema se vaya autoacoplando, vaya autoaprendiendo algoritmos que hagan que la propia sociedad consuma en los momentos en los que consuma más, en los momentos en los que menos los demás están consumiendo, ¿no? Para tratar de aplanar esa curva. Hacia ahí van las investigaciones. Sin embargo, y esto es algo muy personal, en lo personal, en México, pues al
al darle hacia atrás a la reforma, o estar pensando en darle hacia atrás a la reforma, y el que exista un elemento predominante, pues yo creo que la solución que se está teniendo en mente desde el gobierno es tiremos el sofá, ¿no? O sea, no tratemos de resolver el problema de cómo aplanar la curva, ¿no? O sea, mejor pues ponemos a producir todo lo que es plano, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema, ¿no? Toda la comunidad científica va hacia cómo resolver un problema para utilizar las energías renovables, y en México nos estamos planteando ahora mismo si lo que hacemos es utilicemos aquellas energías que ya nos dan la curva plana, ¿no? Evitemos el problema. Entonces, yo creería que en algún punto se dará cuenta, los tanques pensantes en México, el gobierno se dará cuenta de que hay que utilizar las energías renovables, ¿ya? Y que hay que enfrentar esos problemas y encontrarles soluciones a los problemas, no ir hacia atrás por no encontrar por no darle soluciones. Hace un tiempo atrás hubo un corte de energía eléctrica en varios lugares de México, no sé si recuerden, porque por eso, por un desbalance de energía, ¿no? Y se culpó a las energías renovables en su momento, ¿no? Se culpó a las energías renovables. No, y yo siento que a lo que hay que culpar es que todavía no hemos encontrado buenas soluciones o no hemos implementado buenas soluciones para tratar de aplanar realmente esa curva, ¿no? Y hacer un uso eficiente de la energía. O sea, desde el propio precio de la energía en México, que es uno de los países donde el precio está fijo, sin importar la hora del día, el precio está fijo, sin importar si en ese momento hay un pico de energía o si ese es un momento donde no se consume energía, ¿no? Entonces, desde las tarifas incluso, hay un tema que considero que hay que resolver, que a nivel de simulación se ha resuelto y otros países ya lo hacen, y en México todavía no llegamos ahí. Si alguien más tiene un comentario, pregunta. ¿Puedo participar? Claro que sí. Gracias, doctor. Sí, pues sobre todo felicitar al ponente por el trabajo que nos comparte, primero que nada, por los logros y sobre todo la aportación que está dando. Yo tengo ahí una cierta duda que quisiera que él me pudiera dar su punto de vista, sobre todo cuando hablamos de problemas de optimización. He visto mucho en la literatura que se compara mucho en los problemas de optimización a los algoritmos genéticos con las redes neuronales. Y comentan que generalmente cuando trabajamos con algoritmo genético, pues como decía el ponente, ¿no? Son muchos parámetros los que se deben de definir, ¿no? Y las probabilidades de los cruces y las mutaciones, pues son muchas. Entonces, pues evidentemente el tiempo de convergencia quizás también aumenta en comparación con las redes neuronales. No sé si estoy en lo correcto o es distinta la apreciación. ¿Me podría dar su punto de vista? Sí, mira, no importa si son algoritmos genéticos, redes neuronales o cualquier otro, ¿no? Un tema en cualquiera de los algoritmos o del tipo de algoritmo, es la cantidad de parámetros. Porque puede hacer que el algoritmo funcione muy bien o muy mal si utilizas parámetros incorrectos, ¿no? Para empezar, ¿no? Parámetros que no carezcan de sentido. Pero luego está el tema de que puedes tener dos algoritmos iguales, el mismo algoritmo puede, o algoritmos digamos equivalentes, pueden funcionar muy bien o muy mal, pueden converger más rápido
o más lento, pueden llegar a la solución óptima o no, dependiendo de cómo se parametricen. Entonces, en esto, lo bueno que tiene este tipo de competencias, ¿no?, es que cada equipo, digamos así, trata de encontrar cuáles son sus mejores parámetros, ¿no?, para el algoritmo, para el que haga, ¿no? Entonces, eso ayuda como que cuando ves uno de los algoritmos y dices, quedó en primero, en segundo, en quinto lugar, pues sabes que es el mejor esfuerzo del equipo, ¿no? Y como están en competencia, sabes que el otro que quedó en el lugar que sea, pues también hizo el mejor esfuerzo del equipo. Que a veces cuando hacemos un paper o un artículo nosotros mismos y jugamos con el algoritmo de otro, o nos comparamos con otro, pues a veces es difícil hacer el mejor esfuerzo para cada caso, ¿no? Y ahí lo que se sugiere es seguir alguna metodología para encontrar los mejores parámetros, ¿no? Hay varias metodologías para hacer eso, ¿no? Y eso nos ayuda a poder decir si los resultados en calidad o en convergencia son equivalentes. Porque igual el algoritmo no es malo, son malos los parámetros con los que los estás configurando. Y eso pasa con la red neuronal y pasa con los algoritmos genéticos, pasa con los algoritmos celulares, con los EDAs y pasa con los PCO y pasa con todos. En la medida en la que tengas más parámetros, pues es más complejo el proceso de encontrar los mejores parámetros, y más complejo el proceso de comparación con otros algoritmos. Esa es como la opinión que te puedo dar. Algo que sí se está haciendo últimamente es utilizar algoritmos evolutivos para encontrar los mejores parámetros de una red neuronal, ¿no? Eso es algo que se está, porque igual esos parámetros, si tienes 5, si tienes 6 parámetros o 10 parámetros en la red neuronal, pues igual lo que te interesa es encontrar cuál es el mejor vector. Y eso se te convierte en un problema de optimización. Claro, un problema de optimización donde evaluar la función objetivo es entrenar la red con esos parámetros y luego probar la red con esos parámetros, ¿no? Entonces, es costoso, ¿no? Pero sí se hacen ese tipo de combinaciones. Muchas gracias, doctor. No sé si existe otra pregunta. Bueno, tengo una pregunta que es un poco más de curiosidad personal, y es que, pues, estando en la academia, sí, sabemos que, digamos, los criterios de evaluación, pues, están a que publiques tu artículo para resolver cierto problema y se queda en la publicación. Sin embargo, no sé, no, digamos que al menos en México no se toman tanto en cuenta el participar en estas competencias, ¿no? Donde pues es una dinámica totalmente diferente a la publicación, ¿no? Entonces, pues que nos pudieras compartir un poco cuál ha sido tu experiencia en el participar en estas competencias y qué se gana, digamos, más allá de obtener la publicación, ¿no? ¿Cuáles son esos otros beneficios que no siempre Sí, vemos y que no los evalúan tanto? sí. Bueno, mira, lo primero, bueno, respecto a la publicación, bueno, finalmente siempre sale alguna publicación, porque, bueno, si quedas de primeros lugares, ¿no? Si no quedas en los primeros es más difícil la publicación del algoritmo, pero, digo, porque decir, bueno, ¿en qué es bueno tu algoritmo? Quedaste de quinto, ¿no? Es más complejo. Sin embargo, sí se pueden hacer publicaciones. De hecho, por ahí tenemos una y estamos terminando otra. Sí se pueden tener publicaciones, eso es un paso. Pero más allá de las publicaciones, lo interesante de esto es que se crea por un lado, con esto de las competencias se crea una comunidad, un grupo más allá de tu equipo, un grupo de equipos que tratan de mejorar los algoritmos para ciertas problemáticas, digamos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros este año
estuvimos teniendo muchas conversaciones con un equipo de Chile o Argentina, ahora no recuerdo cuál de los países, y ellos nos decían, pues estamos probando estas ideas y no nos funcionan, estamos probando estas otras ideas y sí nos están funcionando. Entonces, como que se crea esa comunidad donde nos pasamos información, digamos así, sobre por qué nuestro algoritmo nos parece que no está funcionando. ¿Qué está pasando con la exploración? ¿Qué está pasando con la explotación? ¿Qué está pasando con la diversidad? Ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces surgen como esa tormenta de ideas de donde salen algunas ideas que no funcionan y otras que son interesantes, ¿no? Y nos mantienen ahí bastante activos. Por lo menos a mí me gusta eso, ¿no? Y por otro lado, ya como investigador, como armar un grupo de trabajo, el tema de la competencia, competir, se parece mucho a jugar, ¿no? Participar en estas cosas. Y es muy atractivo para estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, a diferentes niveles. Entonces, estas competencias nos han ayudado a crear un grupo de trabajo con varios estudiantes, ¿no? Y que aquí siempre tenemos estudiantes que basan sus trabajos en la experiencia que ya tiene el grupo y hacen un poquito más, ¿no? Y entonces, no, como que mantenemos al grupo actualizado. Ese es como digamos, otra de las ganancias. Y por otro lado, pues este tipo de algoritmos que hacemos nosotros, aunque están enfocados a problemas particulares de energía, pues también funcionan para otros problemas, ¿no? Con otras funciones objetivos, ¿no? Entonces, nos han dado visibilidad hacia otros grupos de trabajo que tienen otros problemas donde hay incertidumbre, tienen ciertas características, pero no tienen que ver con el área de energía, en las cuales hemos empezado a aplicarlos, a probarlos y a seguir trabajando, ¿no? Entonces, digamos que esas son la otra parte, ¿no? De participar en las competencias, ¿no? Por ejemplo, el primer premio, pues, el primer lugar en el premio, pues tiene un premio en dinero de 500 euros, que comúnmente dividimos entre todos los miembros del equipo, y eso ayuda, emociona mucho a los estudiantes, ¿no? Entonces también, y los ayuda, ¿no? Entonces es algo así como que trabajas, te diviertes, sale artículo, y aparte de eso se suman estudiantes, y aparte de eso, pues a veces tienes alguna recompensa. Muy bien, muchas gracias, Ansel. Si no hay otra pregunta, pues me voy a permitir presentar el reconocimiento. Y bueno, en cuanto lo tengamos, digamos, está en proceso de firma, pero este es el reconocimiento que te vamos a entregar y hacer llegar. Y dice, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, otorga el presente reconocimiento al doctor Ansel Rodríguez González por la presentación de la conferencia titulada Computación Evolutiva en Dominio Energético, Aplicaciones en Redes Inteligentes. Bueno, con fecha del día de hoy y lugar de Ciudad de México. Entonces, pues muchas gracias por tu presentación. Le voy a pedir a los participantes si pueden abrir sus micrófonos y que le podamos otorgar un aplauso al doctor Ansel por su presentación. Pues muchas gracias, Ansel. Gracias a todos los participantes. Y pues bueno, esperemos que nos podamos ver en el siguiente seminario del CIDETEC. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por la invitación.